vamos a continuar discutiendo las técnicas de integración en varias variables. Rápidamente recordemos lo que hicimos en la clase anterior. En la clase anterior definimos tal vez no definimos, sino que relacionamos, ¿verdad? Dijimos cómo utilizar las técnicas del cálculo, técnicas de integración, para el cómputo o para el cálculo de, básicamente de volúmenes. Ya vamos a ver más adelante que, por qué nos interesa este tipo de cálculo. Entonces, en general, pues, si tengo una superficie en dos variables, que es donde podemos hacer dibujos. Entonces, tengo una función de dos variables, eso me define una superficie en el espacio, y yo podría, ¿verdad? Igual que uno hace en cálculo 1, cuando considera el área bajo una curva, uno podría considerar el volumen delimitado por esa función que estoy llamando techo, la parte superior de esa figura, en cierta región. Entonces vimos que utilizando el teorema fundamental del cálculo en una variable, podemos calcular el volumen. En este caso tenemos este piso. Entonces, para dos variables, cuando la región donde estoy definiendo mi piso, ¿verdad? Mis variables x y y, es un rectángulo. Entonces para dos variables y un rectángulo, vimos que para calcular este volumen de este sólido, para calcular el volumen de este sólido que tiene como techo la gráfica de la función f y que tiene como piso ese rectángulo, en este caso, el teorema fundamental del cálculo, me dice que este volumen se puede calcular, o se calcula, de otra manera mejor, se calcula mediante integración, mediante el cálculo de integrales iteradas. ¿Qué quiere decir una integral iterada? Pues es una integral de una integral. Entonces, en este caso, si el rectángulo, pongamos el nombre, digamos que este es el rectángulo cuyo lado horizontal, en este caso, si este es el eje X, digamos que el costado horizontal de este rectángulo es el intervalo A, B, y el costado, bueno, aquí creo que lo dibujé al revés, ¿verdad? Pero no importa. En la otra dirección, en la vertical, es el intervalo C, D. Entonces, escribimos el rectángulo de esta manera. De nuevo, esto es notación, ¿verdad? Que me dice básicamente de dónde a dónde va el rectángulo. Como convención, ¿verdad? Aquí yo no estoy indicando, de hecho aquí en el dibujo tampoco lo estoy haciendo, no estoy indicando cuál corresponde, por ejemplo, al eje X y cuál corresponde al eje Y. Como convención, para no tener que estar haciendo ese tipo de declaración cada vez que yo escriba un rectángulo de esta manera, pues la convención es básicamente que escribimos los costados respecto del orden lexicográfico, era como alfabéticamente. Entonces la X está antes que la Y. Entonces, el primer intervalo, siempre nos referimos a la variación en X, y el segundo, era en orden alfabético, correspondería a la letra Y o la variable Y, corresponde a la variación o al intervalo en la altura, pensemos así, pero en la otra dirección. ¿Ok? Entonces, mediante el cálculo de dos integrales, en este caso, ¿cuáles? Entonces, el volumen se puede calcular como la integral de ¿quién? La integral, bueno, hagámoslo respecto de la variable x, de la variable x de a hasta b, que es donde varía, donde estoy diciendo que varía la longitud del cateto, del lado, respecto a la variable y. ¿De qué? ¿Qué es lo que voy a integrar? Voy a integrar el área desde C hasta D, ahora en la dirección Y, del tacho. Entonces, el teorema fundamental del cálculo para dos variables y pisos rectangulares me dicen que ese volumen delimitado por este techo y este piso se puede calcular mediante dos integrales.
parte de lo que me dice el teorema fundamental del cálculo es que el orden en que yo realice esta integración no importa, es decir, que yo puedo calcular, si bien quiero, esas integrales en el otro orden, es decir, bueno, doy vuelta, ¿verdad? Básicamente a las integrales, entonces calculo afuera, en la dirección y, ya sea hasta d, de la integral del área, desde hasta b del techo, respecto, entonces, de la variable correspondiente x. Entonces, el teorema fundamental del cálculo para dos variables y una región o un piso rectangular me dice exactamente cómo calcular ese volumen. Si conozco, pues, la función techo y conozco el rectángulo, que es el que forma el piso, ¿verdad? Si conozco las esquinas, entonces conozco el rectángulo. Y a esto, ¿verdad? Usualmente se denota simplemente, ¿verdad? Esto es notación, ¿verdad? Esto es cómo se calcula, y esto que voy a escribir aquí es simplemente notación. Escribimos que el volumen con esa función de techo y ese piso R, pues lo escribimos utilizando esta analogía, o digamos, ¿cómo lo digo? Esta representación mediante integrales, simplemente la escribimos, tal vez de forma más compacta, como la integral doble. ¿Por qué la integral doble? Bueno, porque el teorema fundamental del cálculo me dice que se calcula utilizando dos integrales. Entonces, como forma de abreviar esa expresión, escribimos la integral doble con piso, vamos, la región R, donde estoy calculando ese volumen, del techo. Entonces, de nuevo, esto que estoy escribiendo aquí no es más que una notación. Realmente, el teorema, bueno, esto que estoy escribiendo aquí, es lo que me dice cómo se calcula este número, este símbolo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos la clase anterior, ¿verdad? Vimos varios ejemplos. Vimos que a pesar de que el teorema fundamental del cálculo me garantiza que yo puedo calcular cualquiera de estas dos integrales, pues ciertamente integrar es un ejercicio en sí mismo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, el orden va a importar, no para el resultado, sino va a importar a la hora de aplicar una u otra técnica. Entonces, a pesar de que el teorema fundamental del cálculo me dice que yo puedo calcular el volumen como yo quiera, ¿verdad? Ya sea pintando en primero horizontal o pintando primero vertical, a la hora de llevar a cabo la integración, pues sí es necesario que yo tome alguna decisión de cuál orden es más beneficioso de acuerdo a mis habilidades de integración, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, también vimos varios, o al menos un ejemplo, de una región que no es rectangular, y en particular vimos que el orden en que yo escriba las variables, ya sea la integración la hago primero respecto de x o respecto de y, va a afectar o va a cambiar los límites de cada integral. Entonces, el único caso en donde yo puedo simplemente darle vuelta a estos símbolos de integración y obtener el resultado correcto, una igualdad, es el caso en donde la región de integración, la región de piso, es rectangular. Si la región no es rectangular, no puedo simplemente intercambiar así como así. Entonces, hoy vamos a ver varios ejemplos de qué pasa si la región ya no es un rectángulo. Ya que en una variable ese problema no ocurre, ¿verdad? Cuando yo estoy calculando integrales, cuando áreas bajo la curva, pues la variación en x, pues al tener solamente ¿cómo le digo? Un grado de movimiento, ¿verdad? Solamente una dimensión en la cual la variable x se puede mover, pues no hay mucho que pueda variar esta región de integración. Bueno, tal vez podríamos hacer algo como, tal vez quiero calcular el área, no sé, respecto de los X que viven en este vecindario y los X que vivan en este otro vecindario, ¿verdad? Eso ya no es un intervalo, pero si yo lo que quiero calcular son estas dos áreas, pues simplemente las sumo y cada una de ellas corresponde a una integral, a un
a una de las áreas que el teorema fundamental del cálculo me dice cómo calcular. Entonces, en una dimensión es muy poco lo que yo puedo cambiar sí, puedo modificar las restricciones respecto de dónde es que viven las X. En más variables, en particular en dos variables, pues ya puedo hacer muchas más cosas que no son rectángulos, que no corresponden a intervalos. Entonces yo podría, por ejemplo, tomar regiones de este tipo, para que ya no es simplemente un rectángulo. Y el teorema fundamental del cálculo ya no me dice exactamente cómo calcular la integral, digamos, este puede ser el piso, ya no me dice cómo calcular este volumen. Independientemente de quién sea la función f, pues este símbolo lo que representa es el volumen de esta función techo sobre esta región o este dominio, este piso. Entonces, el teorema fundamental del cálculo no me dice, para este caso particular, cómo calcular esa integral o ese volumen. Entonces, vamos a ver cómo podemos aprovechar lo que sabemos para regiones rectangulares para el cálculo de volúmenes o regiones más complejas. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente manipular las coordenadas, ¿verdad? Cuando yo escribo, por ejemplo, esta región, la estoy pensando o la estoy dibujando en este contexto en coordenadas cartesianas, ¿verdad? La X y la Y que definen las variables independientes de esta función. Entonces, lo que vamos a hacer es manipular o hacer un cambio de variable, ¿verdad? Un cambio de variable, para que la región que estoy integrando, el piso donde el cual estoy trabajando en las nuevas variables, tal vez sea más amistoso, ¿verdad? Más cercano a algo donde yo puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Yo tengo aquí una región R en las coordenadas X y Y que definen, digamos, en las que están dadas la función que quiero, la función techo. Yo quiero cambiarlas por otras, no sé, vamos a decir, usualmente cuando hacemos cambios de variables, llamamos U y V, de forma que en este nuevo plano, en este nuevo sistema de coordenadas, muy posiblemente, tal vez, esperemos, ese es el objetivo, la región donde estoy, el piso, pues sea una región más fácil de manipular, pero más fácil de trabajar. Entonces, queremos hacer cambios de variable, de forma que el piso, en las coordenadas naturales, por decirlo de alguna forma, que tal vez no es tan bonito, se conviertan en una región más amena para aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, eso es lo que queremos estudiar hoy, ¿verdad? Cambios de variables que me permitan expresar lo que a priori en las variables cartesianas, variables rectangulares X y Y, pues no es tan claro cómo aplicar el teorema del cálculo, transformarlo a una región donde podemos aplicar inmediatamente el teorema fundamental del cálculo. Entonces, tal vez como una motivación, veamos el cambio variable en una dimensión. Entonces, en una variable, ¿en qué consiste, o vamos, cuándo es que aplicamos cambios de variables a la hora de calcular AIs, calcular antiderivadas? Entonces, en una variable, el cambio de variable o los cambios de variable, pues los cambios de variable básicamente están motivados o están, ¿cuál es la palabra correcta? Están basados, ¿verdad? Se basan en la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice cómo derivar una función compuesta. Bueno, ahora estamos integrando, estamos antiderivando, entonces tal vez lo apropiado sería algo así como una regla de la cadena inversa o al revés. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando calculamos o cuando aplicamos un cambio de variable a la hora de calcular una antiderivada? Entonces, si yo tengo
una antiderivada donde el integrando tiene la forma siguiente: f de alguien multiplicado por la derivada de lo de adentro. Entonces, si yo quiero integrar una expresión que se ve o que se puede ver de esta forma, noten que esto que está aquí adentro es la derivada, ¿verdad? Aplicando la regla de la cadena, esto es la derivada de la composición de f con g. Entonces, recordemos que la antiderivada de una derivada es la función que estoy integrando. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en cálculo cuando tiene una expresión de este tipo? Bueno, hace un cambio de variable. Entonces, llamamos a esto, por ejemplo, u igual a ¿qué? A esa, pensamos en lo que está aquí adentro como la variable de la función. No pensamos que la variable es la x, no pensamos que todo lo que está dentro de la función es la variable. Entonces, mediante esta sustitución, mediante este cambio de variable, entonces tenemos que la derivada o el diferencial, mejor dicho, de la variable u, la nueva variable u, es, aplicando la derivación, tendría que ser e' de x. Entonces, vea que esta integral escrita respecto de la variable x, pues puede ser muy fea, ¿verdad? Tengo una composición, tengo un producto de una derivada, puede ser una función que a simple vista, si yo no noto que el integrando es la derivada de alguien, pues puede ser una función bastante compleja. Sin embargo, cuando yo la escribo en una nueva variable, esta integral se me convierte en la integral de f de quién. Bueno, note que voy a cambiar el color. Note que lo que estoy integrando es g de x, pero g de x es u. Y el g' de x, que aparece en esa integral original, no es nada más que de u. O sea que esa integral me queda simplemente f de u respecto a la antiderivada de la función f respecto de su variable independiente u. Bueno, y claramente esto es pues algo que a simple vista ya es más sencillo que lo que se podía haber observado al tener este integrando. Entonces, la técnica o el uso de cambios de variable lo que permite es simplificar el cálculo de antiderivadas básicamente utilizando la regla de la cadena a nuestro favor. Entonces, si yo conozco esta antiderivada, usando las técnicas que conozco, no sé, integración por partes, fracciones parciales, otros cambios de variable, etcétera. Si yo conozco cuánto es esa antiderivada de esta función respecto de u, entonces, por ejemplo, yo podría calcular áreas que se vean de la siguiente forma. Entonces, yo quiero calcular el área, digamos, entre un intervalo A, B, de algo que se vea así, ¿verdad? F de g de x, g' de x. ¿Por qué? Porque si yo hago un cambio de variable, en particular este cambio de variable, u igual g de x, esto me va a quedar la antiderivada, pero ahora de f de u, que yo ya conozco, yo la calculé por alguna técnica que conozco, yo conozco que eso es f de u. Ahora, noten que yo al propio dejé el espacio acá, porque ya que, de nuevo, esta igualdad que está acá, esta igualdad que está acá, claramente es falsa. Del lado izquierdo tengo un número, del lado derecho tengo una familia de funciones, tengo una función, tengo una función. Note que del lado izquierdo tengo un número y del lado derecho tengo una variable u que no debería aparecer. Yo aquí no he puesto los límites de integración. Entonces, uno usualmente, cuando hace cambios de variable, al menos en una variable, lo que hace es que al final se devuelve y escribe su cálculo, su antiderivada, en términos de la variable original, ¿verdad? Usted empezó con la variable x y aquí terminó con la variable u. Realmente eso no tiene mucho sentido, pero claramente usted sabe quién es u. U en este caso es g de x, de forma que la antiderivada de la izquierda, esta que está acá, se calcula mediante este cambio de variable y sería f
evaluado en esa U, es decir, f de g de x. Entonces, uno aquí tendríamos f de g de x, pero recordemos que estamos calculando un número. Ese número es esta antiderivada evaluada en los extremos de ese intervalo sobre el cual estoy calculando el área. Es decir, que aquí me va a quedar f evaluado en g de b menos f evaluado en g de a. ¿Sí? Eso quiere decir, tal vez si nos devolvemos, ¿verdad? Porque aquí todavía estoy escribiendo cosas incorrectas, ¿verdad? Esto no es un igual. Vea que entonces, si ustedes observan el lado derecho de esta igualdad, ¿verdad? Que puso el puro final, esto que está acá, esto que está acá, noten que es f evaluado en g de b y g de a, es decir, que tal vez hubiera podido escribir esto como la antiderivada evaluada ¿en quién? En u igual g de b y u igual g de a. Que si me devuelvo un paso más, noten que entonces esto quería decir que la integral definida, ¿verdad? El área bajo la curva, al hacer un cambio de variable se modifica también los límites de integración. Entonces, así es como aplicamos el cambio de variable a la hora de calcular integrales definidas o áreas bajo la curva. Entonces, pasamos de una función, un dibujo, pasamos de la gráfica, digamos, en las coordenadas, en las variables x y y, de una función tal vez un poco extraña. Esa función, ¿quién sería? Sería f de g de x multiplicado por g' de x. Entonces, yo quiero calcular el área entre este techo y este piso, el intervalo a, b. Entonces, el integrando, lo que estoy integrando, pues el intervalo es el intervalo, ¿verdad? Eso pues realmente los intervalos ya dijimos, pues no los puedo hacer muy complicados en una dimensión. Sin embargo, la función que estoy integrando es muy rara, es muy fea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un cambio de variable. Entonces, en vez de pensar que la x es nuestra variable, vamos a pensar que la función o la variable independiente es la g. Entonces, hacemos un cambio de variable u igual a g de x. Y cuando yo grafico, pues pasan dos cosas. Cambia la función. Entonces, tal vez la función se convierte en algo más simpático. Esta función f de u en la variable independiente u, pues ciertamente se comporta de una manera más sencilla, muy posiblemente sea más fácil de integrar, pero también cambian los extremos en donde estoy definiendo el área. Entonces, si ustedes ven lo que escribimos acá, ¿no? Esta integral que está acá, esta área que está acá, es la integral de este techo, pero en un intervalo que también cambió. Entonces, ahora el intervalo en donde estoy pintando esta área también cambia. Entonces, la técnica del cambio de variable, pues noten que a la hora de aplicarlo junto con el teorema fundamental del cálculo para el cálculo de áreas, en este caso, hace dos cosas. Cambia el integrando, cambia el techo de la función de la figura que estoy calculando el área, pero también cambia el piso. Entonces, tengamos presente esas dos observaciones. Cuando yo hago un cambio de variable, en una variable, ¿verdad? Que es el caso más sencillo, en una variable, el cambio de variable, perdón, cambia dos cosas. Cambia el techo y también cambia el piso. Entonces, cuando queramos extender la técnica de cambio de sustitución, de cambio de variables a más de una variable, tenemos que tener presente esas dos cosas. Uno, que vamos a modificar el integrando, vamos a cambiar el techo, pero también vamos a modificar el piso. En una variable, pues vea que el piso de un intervalo cambia a un intervalo, posiblemente uno más largo, uno más pequeño, ¿verdad? En varias variables, pues como las regiones van a ser, pues, en general, bastante arbitrarias,
Pues los cambios de variable tienen que tener presente, vamos a hacer los cambios de variable también para intentar que ese cambio en el piso sea beneficioso. Entonces, no sé si tienen una pregunta en este momento. Muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo en una variable, tal vez, ¿verdad? Para ir calentando. Entonces, en una variable, hagamos el siguiente cálculo. Calculemos cuánto es la antiderivada, bueno, en este caso es una integral definida, es un área. Calculemos cuál es el área entre menos 1 y 1 de la función 1 menos x al cuadrado. Bueno, tal vez para relacionarlo con el cálculo de áreas, note que esta integral, como todas las integrales definidas, calcula un área. ¿Cuál es esta área? Vamos a borrar. Ya que esto que estoy escribiendo es un área. O sea, como todas las integrales son un área, este es el área ¿de qué? Aquí en la función techo. La función techo, pues ahí está claramente escrita, es la función f de x igual a 1 menos x al cuadrado. Y el piso, en este caso, sería el intervalo de menos 1 a 1. Es decir, que lo que estoy calculando no es otra cosa que de menos 1 a 1, el área bajo la gráfica de la función y igual 1 menos x al cuadrado. Raíz cuadrada, perdón. Note que si y es igual a esta raíz, entonces y cuadrado es igual a 1 más x al cuadrado. Aquí, más o menos. Ahí, perdón. Aquí me quedaría, cuando elevo al cuadrado, 1 menos x al cuadrado, que es decir, que la y y la x, en sus coordenadas cartesianas, satisfacen que x al cuadrado más y al cuadrado es 1. De forma que lo que estoy calculando no es otra cosa que el área de menos 1 a 1 ¿de qué? Está debajo del círculo unitario. A mí me quedó bastante feo ese círculo. Vamos a mejorarlo. Entonces, esta integral que estoy calculando, que me gustaría calcular, no es otra cosa que el área que está por debajo del círculo, con ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Vea que es únicamente el área, digamos, positiva, porque esta no es la función. La función cumple con esto, pero la función es esta que está acá. Si yo me devolvería de este paso, aquí tenía que poner más menos, ¿verdad? Porque estoy tomando una raíz cuadrada. Y el menos, entonces me da la función de abajo. Entonces, acá, el área que estoy dibujando, el área que estoy pintando, es la del semicírculo, ¿verdad? La del semicírculo superior. Ok, entonces, ya una vez que interpretamos esta integral como un área, que es esta área que está acá, la pregunta es, ¿cómo la calculo? ¿Cómo yo calculo cuál es el área de un círculo, básicamente? Entonces, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo que acabamos de discutir, para calcular esta integral, para calcular este área, tengo que primero calcular una primitiva, una antiderivada. Entonces, pregunta, ¿cómo se calcula la antiderivada de la función raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se le ocurre algo que podemos hacer para calcular esta integral? Esta antiderivada. Podemos poner u igual a lo que está en el integrando. Todo, o sea, u igual a todo esto. Ajá. Ok, podríamos hacer esto. Tal vez voy a... Solo ¿Ah? la raíz. Pues. ¿Solo qué?
Igualar u a 1 menos x a la 2 sin la raíz. Ok, pues esa entonces es otra opción. U igual a 1 menos x a la 2. Ok, está bien, no importa, vamos a ver qué pasa. Cuando yo hago un cambio de variable en general, ¿verdad? Pero voy a volverme, lo que estoy aplicando, o lo que tengo que tener en mente, es la regla de la cadena inversa. Es decir, que al hacer un cambio de variable, yo tengo que pensar que para que me sirva ese cambio de variable, la derivada de esa función debe aparecer. La derivada de ese cambio de variables debería aparecer en la integral. Entonces, ¿qué pasa si yo hago cualquiera de estos dos? ¿Verdad? Si yo hago cualquiera de estos dos, entonces me quedaría que, bueno, el primero creo que debería ser como el más claro, que no me va a servir porque en realidad me complica mucho la... Bueno, vamos a ver qué pasa. Si yo hago du, tal vez sirva, no sé. Si yo hago u igual a esta raíz, entonces, ¿quién es el de u? No, tengo que derivar. Aquí me quedaría, aplicando la regla de la cadena, me quedaría, ¿qué me quedaría? Me quedaría x entre 1 menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Aplico la regla de la cadena, creo que un menos por acá, de x. Entonces, si yo quiero sustituir este cambio variable, entonces, claramente, la función, esto es simplemente el u. El dx, ¿verdad? De nuevo, cuando yo hago un cambio de variables, tengo que cambiar todo, no solamente la función, sino también la variable. Entonces, en este caso, tengo que cambiar el dx. Entonces, este dx, que está acá, pues yo lo podría despejar, ¿verdad? Entonces, dx sería, vea que lo que está en el denominador es u. Aquí me quedaría u de u por menos x. Ahora, este menos x, yo puedo, no, el de x yo lo puedo despejar, no hay ningún problema. Ahora sería, en términos de u, sería u de u. Pero esta x no aparece no aparece en la integral original. Yo podría despejarla de la u, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, si u es raíz de 1 menos x al cuadrado, eso quiere decir que u al cuadrado es 1 menos x al cuadrado, y de aquí puedo despejar la x. ¿Quién sería la x? La x sería, bueno, de hecho, más o menos, ahí ya tengo que sacar el cuadrado. ¿De quién? De 1 menos u al cuadrado. Eso quiere decir que la dx, la que tengo acá, esta dx que está acá, si yo la quiero reemplazar en términos de la variable que estoy considerando, que sería la variable u, me quedaría como el dx, ¿quién sería? Sería du por u, perdón, vamos a ponerlo aquí en segundo, si despejo la dx, me quedaría que el dx es u du sobre x, o menos x de hecho, sobre 1 menos u al cuadrado. Entonces, está bien, ¿verdad? Yo el cambio de variable lo puedo considerar, no hay ningún problema. El objetivo de hacer un cambio de variable es simplificar la integral. Yo paso de una integral, o digamos, de un integrando, pues, complejo, que se ve feo, que no sé cómo integrar, a uno más sencillo, ¿verdad? Y a ese más sencillo, pues, muy posiblemente le pueda aplicar técnicas más sencillas de integración que me permitan calcular su antiderivada. Entonces, está bien, ¿verdad? Yo puedo plantear el cambio de variable que yo quiera. Sin embargo, note que ese cambio de variable más bien me dio una integral, bueno, que a simple vista se ve más fea. Yo pasé de tener una raíz, simplemente, ahora tener un cociente de raíces. Bueno, entonces, a priori, no estoy diciendo que no se pueda, pero a priori este cambio de variable me complica la integral en vez de simplificarla. Entonces, tal vez como un ejercicio, intenten ver si pueden continuar con este cambio de variable y lo lleva a buen puerto. Así a simple vista, pues se ve más difícil. Entonces, el cambio de variable yo lo puedo hacer, no hay ningún problema. Sin embargo, a la hora de sustituir y ver cuál es el integrando que voy a tener que calcular, pues me doy cuenta que es uno que es más difícil. Algo parecido, tal vez en menos magnitud, va a pasar con este otro cambio. ¿Por qué? Porque cuando, vea que el du de este cambio de variable, voy a ponerle otra letra para que no se confunda. Si yo hiciera v,
este cambio de variable, note que el dv es menos 2x de x. Y de nuevo, este 2x que está acá no aparece en el integrando original. De nuevo, eso no es un problema per se. ¿Por qué? Porque yo puedo despejar la x. ¿Quién es x en términos de u? Al igual que en este caso, vea que aquí me quedaría que la x es la raíz de 1 menos, ¿cómo es? Perdón. Sería, sí, la raíz de 1 menos v. Entonces, a priori, no hay ningún problema que no aparezca el dv de esa transformación. ¿Por qué? Porque yo siempre lo puedo despejar y escribir, ¿verdad? Poner que dv es menos 2 raíz de 1 menos v por el dx. Entonces yo despejo el dx y me queda una integral que únicamente depende de v. Ahora, esa integral que depende de v la tengo que calcular. Y a simple vista pareciera, no estoy diciendo que no se pueda, parece pues al menos tan difícil como la original. Entonces, yo puedo plantear cualquier cambio de variable que yo quiera. Sin embargo, tengo que tener en mente que lo que estoy buscando es simplificar la integral. Y cuando, ese tener en mente, simplificarlo, es tener en mente la regla de la cadena. ¿Verdad? Como yo aplico la regla de la cadena, pues o quiero que el integrando se simplifique. Entonces, estos cambios de variables, tal vez los invito a que los intenten, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no se pueda, pero a simple vista estoy complicando la integral en vez de simplificarla. Entonces, los invito a que tal vez los intenten ver qué pasa mediante estos cambios de variables, tal vez pues llegan a un puerto. Entonces, así no es como lo quiero resolver, pues ciertamente esos cambios no simplifican, al menos a simple vista, el cálculo que estoy intentando realizar. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? Tal vez no es una sugerencia digamos, que si uno no la ha visto se le va a ocurrir. Sin embargo, pues ya uno ha estudiado bastantes técnicas de integración y tal vez en este caso particular se le ocurra cuál es el cambio variable que me permite simplificar esta integral. ¿Nadie se acuerda? Bueno, hay dos cambios de variable que me pueden servir. ¿Y cuál es la idea? La idea, bueno, tal vez como motivación y que no parezca que estoy sacando que estoy sacando la idea de la manga. Yo quiero que, básicamente, yo ando buscando un cambio de variable que me simplifique el integrando. Entonces, en este caso en particular, el integrando es una raíz cuadrada. Entonces, a mí me serviría si hago un cambio de variable pensando en que 1 menos x al cuadrado sea un cuadrado, ¿verdad? De forma que al aplicar la raíz cuadrada, pues la raíz cuadrada desaparezca. Es decir, que a mí me gustaría que 1 menos y cuadrado sea algo así como y al cuadrado, de forma que la raíz de esa función sea simplemente y. Ahora, pregunta, ¿qué función conocen ustedes que 1 menos x al cuadrado sea un cuadrado? Y de hecho, la respuesta más o menos está por aquí, ¿verdad? La razón de que la ecuación de un círculo sea esa está íntimamente relacionada, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué digo que está íntimamente relacionada con el teorema de Pitágoras? Si usted dibuja, por ejemplo, un radio, hazlo con otro color que tal vez sea mejor, negro. Si usted dibuja, si usted escoge un punto sobre ese círculo, entonces aquí estoy diciendo
cuáles son las coordenadas de ese círculo. Ahora, la base es la X y la altura es la Y. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que X al cuadrado más Y al cuadrado es la longitud del radio. Ahora, este radio es el mismo para cualquier punto sobre la circunferencia. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Entonces, un cambio que está motivado por el teorema de Pitágoras es poner, si yo conozco la hipotenusa de este triángulo, ¿cuánto es el cateto? Si yo conozco la hipotenusa, de este triángulo, que en este caso es 1, ¿cómo puedo yo describir cuáles son los catetos? Bueno, los catetos de un triángulo están determinados por su hipotenusa y cualquiera de los ángulos. Entonces voy a considerar, en este caso particular, voy a considerar el ángulo que está en la base. Entonces, si yo conozco la hipotenusa, que es 1, y digamos que yo conozco el ángulo, ¿verdad? Yo simplemente cambiando el ángulo, pues obtengo distintos puntos sobre esta circunferencia. Entonces, si yo conozco la hipotenusa y conozco el ángulo, ¿quién sería el X? En términos de la hipotenusa y del ángulo. El seno, ¿no es? El coseno. El seno sería el cateto opuesto. Okay, entonces, vea que el teorema de Pitágoras, escrito en coordenadas cartesianas, lo que me dice es esto. Pero el mismo teorema me dice, bueno, vamos, escribiéndolo de esta forma, también lo puedo escribir mediante una expresión que tal vez también es igual de conocida, que es esta identidad trigonométrica. Entonces, vea que, bueno, aquí esta es la y cuadrada y esta es la x al cuadrado, y la suma de esos catetos al cuadrado da 1. Entonces, mi pregunta es, ¿qué función satisface que 1 menos x al cuadrado sea un cuadrado? Vamos, si yo reemplazo la x por, aquí en este dibujo, bueno, vamos a cambiarlo. Si yo reemplazo la x por coseno de zeta, estoy haciendo un cambio de variable, estoy reemplazando la variable original x por la variable zeta, el ángulo que se forma en este dibujo. Entonces, si yo hago x igual a coseno, entonces 1 menos x al cuadrado, que es mi integrando, se me convierte ¿en qué? En 1 menos coseno al cuadrado de zeta. Pero ¿quién es 1 menos cos cuadrado? Si yo paso este coseno a restar, me quedaría que 1 menos cos cuadrado es sen cuadrado. O sea que lo que tengo dentro de la raíz es el cuadrado de alguien. Y eso me simplifica mucho la vida porque entonces me quedaría simplemente seno de zeta. Entonces, y tal vez espero que haya servido un poco de motivación este cambio variable. Tal vez a priori, ¿verdad? A uno no se le ocurriría qué cambio variable hacer. Sin embargo, es con la mente en simplificar la raíz cuadrada, eliminar la raíz cuadrada, pues uno puede pensar en por qué la ecuación del círculo es la ecuación del círculo. Entonces, hagamos ese cambio variable. Hagamos x igual a seno, x igual a coseno de zeta. Entonces, vamos a hacer ese cambio de variable. Uno también puede hacer, pues voy a escribirlo en otro color. Uno también puede hacer el cambio x, x igual seno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque 1 menos seno cuadrado también es un cuadrado. ¿Cuál cuadrado? Es el cuadrado de coseno de zeta. Entonces, si el objetivo es eliminar la raíz cuadrada, ese objetivo lo logro tanto mediante este cambio de variable como este cambio de variable. Entonces, el objetivo es que lo que está dentro de la raíz sea el cuadrado de algún número. Entonces, ese objetivo se cumple
con cualquiera de estos dos cambios de variable. Hagamos tal vez para que esté más apegado a la motivación que acabamos de dar, consideremos el cambio variable x igual a coseno. Entonces, volvemos un poco de estos cálculos que hicimos. Entonces, el cambio que vamos a realizar para simplificar esta integral, o este integrando, va a ser x igual a el coseno. Entonces, bueno, voy a hacer, tal vez con su permiso, a pesar de que, digamos, aquí la x y la y que son bastante simétricas a la hora de quién es quién. Entonces, tal vez para más sencillo, ya vamos a ver por qué. Voy a considerar el cambio variable con el seno en vez de con el coseno. Las dos formas les van a dar el mismo resultado. Sin embargo, a mí me gusta más hacer este. Vamos a ver. Entonces, ¿quién sería el de x? Ahora mi variable no va a ser la x, sino va a ser el zeta, el ángulo. Entonces, ¿quién sería la derivada de x? ¿Quién sería el diferencial? La derivada del seno, que es el coseno. Entonces, el cambio variable, cuando hago x igual a seno de zeta, me queda que dx es el coseno de zeta. Noten que digamos, en este caso en particular, cuando ustedes sugirieron el cambio u y v, que hablamos hace un momento, dijimos, bueno, no aparece el dx. Ve que este cambio de variable estoy reemplazando la x por una función de zeta. Entonces vea que el dx, pues simplemente lo despejo de esta expresión. Entonces, vea que coseno de zeta, pues no aparecía antes, obviamente, ¿verdad? Porque la zeta yo fue el que le inventé. Sin embargo, entonces yo puedo simplemente reemplazar el dx por lo que es en términos de la nueva variable. Entonces, ¿en qué se me convierte esta integral? Escribámosla toda. Sería la integral de 1 menos seno al cuadrado por el dx. El dx, ¿quién es? Es coseno de zeta de zeta. Ahora, tal vez valga la pena observar esta integral que está en verde. Esta es la integral que tiene, que tiene el formato, este que está acá. Es una función compuesta multiplicada por la derivada de lo de adentro. Entonces, vea que en realidad este es un cambio de variable que uno tal vez hubiese pensado para ir de derecha a izquierda. Porque este es el que tiene eh, el formato de una función compuesta multiplicada por la derivada de lo de adentro. Entonces, claramente el cambio de variable funciona para los dos lados, ¿verdad? Es una igualdad. Entonces, en este caso lo que hicimos fue reemplazar este integrando, que tal vez a priori se veía más sencillo que este que está en verde. Sin embargo, este que está en verde sí lo sé calcular. ¿Por qué? Bueno, por dos cosas. Uno, porque se me cancela la raíz con el cuadrado, ¿verdad? Esto es la integral de la raíz de coseno cuadrado de zeta. Esa fue la motivación. ¿Por qué yo hice x igual a seno cuadrado? Es para que lo que está dentro de esta raíz se me convierta en el cuadrado de alguien. ¿En el cuadrado de quién? De la función coseno. Entonces aquí me quedaría el de x, que es coseno de zeta, y ahora entonces lo que tengo que calcular es la integral de coseno, cancela la raíz con el cuadrado, entonces me queda coseno. Coseno por coseno me quedaría coseno cuadrado de zeta. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esta nueva integral? ¿Cómo se calcula la integral, la antiderivada de la función coseno cuadrado? ¿Quién se recuerda cómo se calcula la integral de coseno cuadrado?
Nadie. Estamos bastante mal en integrales, ¿verdad? La integral de cos cuadrado se puede calcular, bueno, no estoy diciendo que sea la única forma, mediante la siguiente identidad trigonométrica. Coseno de 2 zeta es igual, tal vez si alguien me puede ayudar con esta. ¿Cuál es el coseno de ángulo doble? Bueno, tal vez ¿cuál es el coseno? Y así repasamos un poco trigonometría. ¿Cuánto es cuánto es el coseno de alfa más beta? ¿Quién se recuerda la fórmula para el coseno de una suma? Coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. ¿Les suena así? Cos menos sen. En particular, si yo tomo alfa igual a beta, entonces si tomo coseno de zeta más zeta, aquí me quedaría coseno de zeta, coseno de zeta, seno de zeta, seno de zeta. Es decir, voy a poner aquí, coseno de 2 zeta es igual a cos por cos, me quedaría coseno cuadrado de zeta, menos sen por sen, es decir, seno cuadrado de zeta. Pero por el teorema de Pitágoras, seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras, ¿verdad? La suma de los catetos al cuadrado da 1. Los catetos, uno es coseno y el otro es seno. De forma que, voy a borrar esta parte de abajo, ya lo utilizamos. De forma que coseno, otra vez noten que aquí tengo un coseno y aquí tengo menos coseno, o sea, tengo más coseno. Entonces me quedaría que coseno de 2 zeta es 2 veces el coseno cuadrado de zeta menos 1. Entonces, si yo quiero integrar la función coseno cuadrado, la puedo expresar como un coseno lineal, ya no cuadrático, ya no cos cuadrado, sino un coseno lineal. ¿Cómo? Despejando me quedaría que coseno al cuadrado de zeta es igual, paso el 1 a sumar y el 2 a dividir, es 1/2 de coseno de 2 zeta más 1. Entonces, mediante esta identidad trigonométrica, podemos calcular la integral de cos cuadrado. Aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que esto es, este 1/2 sale como una constante de la integral. ¿La integral de quién? La integral de coseno de 2 zeta más 1 de zeta. Y ahora sí, ¿cuánto vale esta integral? El medio que tengo aquí afuera por esta integral. ¿Cuánto es la integral del coseno? ¿Cuánto es la integral del coseno? Menos seno. Menos seno, entonces aquí me quedaría menos seno de 2 zeta entre 2, aquí estoy aplicando la regla de la cadena al revés, más la integral de 1. La integral de 1 respecto de zeta, pues es zeta. ¿Ok? Entonces, así calculamos esta antiderivada. Recordemos que lo que quería calcular no era necesariamente la antiderivada, sino la antiderivada evaluada en los límites de integración. Entonces, veamos a ver cuánto es el área bajo esta curva. Entonces, ¿qué borramos? Borremos la motivación. Borremos estas entidades trigonométricas. Entonces, ahora sí, me quedaría, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, la antiderivada, o la integral, en este caso ahora sí, porque estamos calculando el área,
de menos 1 a 1, de 1 menos x al cuadrado de x, ¿quién es? Aquí está, bueno, de hecho, aquí nos hace falta los límites de integración. Tenemos dos caminos. Uno es devolver los cambios de variable, porque vea que yo empecé con la variable x y terminé con la variable z. Entonces, una posibilidad sería devolver el cambio variable. Otra sería simplemente calcular los nuevos límites de integración respecto de la variable z. Tal vez hagamos ese segundo. Los dos claramente nos van a dar lo mismo. Entonces, esto me quedó la integral de coseno cuadrado de z. Pregunta, ¿cuáles son los límites de integración? ¿Cómo cambió el intervalo a la hora de hacer este cambio variable? ¿Qué va aquí? Voy a hacer el dibujo, tal vez. Vamos a ver qué es esto. Vayan pensando, ¿verdad? ¿Cuáles son los nuevos límites de integración? Entonces, en la variable x, lo que estoy pintando es esta región. Entonces, de menos 1 a 1 de, ¿cómo era? 1 menos x al cuadrado. Esta es la región respecto a la variable x que estoy pintando. Y estoy haciendo un cambio variable. Cuando hago un cambio variable, hice x igual, ¿cuál fue el cambio que hice? Fue seno, ¿verdad? Hice x seno de z. Pues ahora la región que estoy calculando sería respecto de la variable z, la función techo. ¿La función techo quién es? Es la función coseno cuadrado. ¿Cómo se ve la función coseno cuadrado? No sé, tiene que ser... bueno, tal vez pensemos, cos cuadrado era eso que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, coseno cuadrado es una función que se vería más o menos así. Coseno cuadrado, coseno de z le sumo 1. O sea, debería ser más o menos así. Ahí ustedes me perdonan que el dibujo no es muy bonito. Esto sería la función 1 más coseno de 2z entre 2. Y bueno, aquí pues, yo creo que lo que tengo que averiguar entonces cuáles son estos puntos. Entonces, ¿a dónde van a parar el 1 y el menos 1? ¿Cuáles son los nuevos límites de integración? ¿Quién me puede ayudar? Voy a borrar esta parte que está aquí hasta esta. Voy a copiar esto. Entonces, la integral, sí, los límites sería, ¿verdad? Sería 1/2 de seno del seno de 2z entre 2 más z. Y eso lo tengo que evaluar en los límites de integración que ustedes me van a decir en un instante. ¿Verdad? Esto es a y b, digamos. Esto sería como a y b, donde z va desde a, z va hasta b. Entonces, listo, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. ¿Cuáles serían entonces esos límites de integración? Tal vez hagamos otro dibujo y esperemos que ese dibujo sea aún más convincente o más útil. Entonces, la x, el cambio variable que estoy utilizando, x igual a seno de z. Entonces, grafiquémoslo. ¿Cómo sería esa gráfica?
Bueno, grafiquemos el seno. ¿Cómo es el seno? El seno es así, ¿verdad? Este sería el seno respecto a la variable zeta. O sea, que aquí tengo la x. Entonces, si la x va desde menos 1 hasta 1, entonces voy a pintarlo acá con otro color. Si la x va desde menos 1 hasta 1, en esta gráfica, el 1 y menos 1 están acá, ¿verdad? Pues estoy dibujando la x, estoy graficando x igual a seno respecto a la variable zeta. Entonces, la zeta es la variable independiente y la x sería la variable dependiente. Entonces, desde menos 1 hasta 1, esta sería la gráfica de x igual seno de zeta. Pues la pregunta que estoy haciendo es cuáles son estos límites de acá. Entonces, ese sería el A y ese sería el B que estoy escribiendo Los acá. pimedios. ¿Perdón? Pimedios y menos pimedios. Correcto, ¿verdad? En este caso sería ¿cuándo es que el seno vale 1? El seno vale 1 cuando la variable, que en este caso es zeta, cuando zeta vale pi medios. ¿Y cuándo es que el seno vale menos 1? Cuando el seno vale menos 1, cuando la variable, que en este caso es zeta, vale menos pi medios. Note que si yo quisiera graficarlo, como lo graficamos usualmente, siendo la x la variable independiente, entonces tendría que despejar la cita. Entonces, si x es igual a seno de cita, eso es equivalente, digamos, el cambio de variable en esta dirección sería que la cita es la función inversa, en este caso es el arco seno de cita. ¿Y cómo se ve el arco seno? Arco seno de x, perdón. Arco seno de x. ¿Y cómo es que se ve el arco seno? El arco seno, pues, en la función inversa, se ve así. Entonces, si esta es la x, esta es la gráfica de cita igual arco seno de x. Entonces, este punto que está acá sería x igual a 1, y este que está acá sería x igual a menos 1, que son los límites, o digamos el intervalo, respecto a la variable x. Y las alturas, cuánto el seno de quién es 1 es pi medios, y el seno de quién es menos 1 es menos pi medios. Entonces, aquí nos quedaría que los límites de integración respecto de la variable nueva, de la variable zeta, serían pi medios y menos pi medios. Es decir, que tengo que calcular esta antiderivada en zeta igual a pi medios y zeta igual a menos pi medios. ¿Qué me va a quedar? ¿Cuánto vale el seno de 2 zeta evaluado en cualquiera de estos dos números? ¿Cuánto vale el seno de pi y cuánto vale el seno de menos pi? Cero. 0, ¿verdad? Seno de pi vale 0 y seno de menos pi también vale 0. Es decir, que cuando evalúo los límites, los extremos del intervalo en esta función, da 0 en el límite superior y da 0 en el límite inferior. Entonces, esta parte realmente no aporta al área que estoy calculando. Entonces, lo que tengo que calcular es simplemente cuánto vale la función zeta en pi medios menos lo que vale en menos pi medios. Se me cancelan los más, o sea, los menos se me suman, en este caso, ¿verdad? Y me quedaría entonces un medio por pi medios menos menos, o sea, más pi medios. Es decir, que obtenemos pi medios más pi medios es pi. Pi por un medio es pi medios. O sea, ya que acabamos de demostrar que el área de un semicírculo de radio 1 es pi medios. Bueno, por dicha nos dio correcto, ¿verdad? El área de un círculo de radio r es pi cuadrado, no, pues pi por r cuadrado. Entonces, si estamos calculando r igual a 1, si estamos calculando un semicírculo, es decir, la mitad, pues nos tendría que haber dado pi medios. Bien. Entonces, la integral de esta,
Bueno, el área bajo esa curva que se calcula mediante esta integral, la logramos calcular mediante un cambio de variables utilizando básicamente el teorema de Pitágoras. ¿Alguna pregunta en este momento? Profe, muchos de los cambios de variables que vamos a hacer van a tener que ser con eso, con entidades trigonométricas. Bueno, este ejemplo es la base de las coordenadas polares, ¿verdad? Las coordenadas polares están basadas en el teorema de Pitágoras. Entonces, sí, ¿verdad? Al menos los cambios de variables en coordenadas polares van a utilizar técnicas muy parecidas. Vea que cuando usted aplica este tipo de cambio de variables, las integrales que le van a quedar, la función original, digamos, la función original podría depender de dos variables, digamos, de la x y la y. Sin embargo, si usted hace un cambio de variables similar al que acabamos de hacer, lo que le va a quedar va a ser una integral de puros senos y cosenos. Entonces, sí, ¿verdad? Para poder integrar una de estas, hacer uno de estos cálculos mediante un cambio de variables similar a este, entonces vamos a tener que aplicar técnicas, digamos, o identidades trigonométricas que me permitan calcular las antiderivadas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Déjenme ver. Bueno, ya son las 11:10. Creo que nos extendimos un poco, pero no importa. Con este ejemplo, ya que ni siquiera llegamos al cambio variable en dos variables. Sin embargo, creo que ha sido bastante, ¿verdad? Des en cuenta que a pesar de que las integrales que aparecen pueden ser ¿cómo se llama la palabra? Inocentes, bueno, de cierta forma inocentes, pues vea que las técnicas de integración pueden ser un poco, sí, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, no tan sencillas, ¿verdad? Entonces, creo que por hoy, siento que fue suficiente. Entonces, quedemos hasta acá. Sí, ¿verdad? Tal vez como para que pongan sus barbas en remojo, ¿verdad? De aquí en adelante, pues ciertamente para integrales múltiples, en particular cuando las regiones sean circulares, como es el caso de esta región, vamos a utilizar cambios de variables de esta forma. Entonces, lo que se llaman coordenadas polares, tenemos coordenadas cilíndricas y pues y tienen mucha trigonometría. Yo voy a tratar de hacer una búsqueda de aplicaciones más concretas a la economía, ¿verdad? Porque ¿de qué le sirve a un economista saber el área de un círculo? ¿Le sirve? Perdón, tal vez la pregunta es, ¿le sirve? No sé. Entonces voy a tratar de hacer una investigación, una búsqueda videográfica de algunas aplicaciones de integrales a la economía, con el objetivo de que los ejemplos que vayamos a estudiar pues no sean tan abstractos. ¿De qué me sirve a mí saber cuál es el volumen de una cuña metida entre el paraboloide esférico y nada? No me sirve para nada. Entonces voy a intentar buscar ejemplos donde las aplicaciones sean de utilidad. Entonces, digamos, hagamos eso. Quedemos hasta acá. Creo que sí tienen que repasar un poco las técnicas de integración, ¿verdad? Ninguno me puede decir cuál es el cambio variable para esta integral de una variable. Y bueno, sí, es importante que lo sepan, ¿verdad? Entonces, traten de hacer un pequeño repaso, aunque sea buscar una tabla de integrales o un pequeño resumen sobre integración, técnicas de integración de una variable, porque si nos van a ser de mucha utilidad. Entonces, quedemos hoy hasta acá. Veámoslo con un pequeño repaso de integración de cálculo 1. Y nos vemos entonces el jueves. Yo creo que la tarea para esta semana, ayer me dijeron que
posiblemente hay un pequeño error en la integral que ocupa cambio de variable, precisamente. Entonces, voy a revisarlo y cualquier cosa yo les aviso por Telegram, si hay que hacer alguna modificación. No sé, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces nos vamos a estudiar técnicas de integración de... Será bueno, sí, sería bueno, ¿verdad? Sería bueno, sí. En particular, ¿verdad? Los cambios trigonométricos tal vez son los menos intuitivos, ¿verdad? Porque son los menos intuitivos, vea que no es hacer como U igual a algo, sino es X igual a algo. Entonces, el cambio de variable es como, no es tan intuitivo como, ¿verdad? Cuando aparece, no sé, X cuadrado y por alguna parte aparece el 2X de X, ¿verdad? Entonces, uno busca el dx que aparezca en el cambio variable. Los cambios trigonométricos usualmente son al revés. Entonces, en este caso, para verlo al derecho, habría que hacer como x igual a arco, o zeta igual a arcoseno de x. Entonces, es como un cambio de variable, por decirlo así, al revés. Entonces, son como los menos intuitivos. Pero sí, sería bueno que me pasen un poco, ¿verdad? Que vean, aunque sea que se refresquen, ¿verdad? Vean una tabla de integrales o, ¿verdad? Usualmente los libros de texto de cálculo tienen una tabla al final, ¿verdad? Con todo ese montón de respuestas. Y ya uno se recuerda, ¿verdad? Si ya uno ve ese tipo de tabla, pues más o menos se va refrescando cuáles son las técnicas que utilizan. Dale. Ok, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Luego, profe.